tal? Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a esta charla donde estaremos platicando sobre la encuesta como mecanismo de designación de los dirigentes de Morena. Es para mí un gusto compartir el día de hoy esta mesa con dos grandes mujeres a las que admiro y aprecio mucho. Ellas no necesitan en realidad de mayor presentación, pues son dos mujeres reconocidas en el ámbito electoral. Por eso leeré solo una breve semblanza respecto a su trayectoria profesional para no omitir esta formalidad de la presentación. Paula estudió Ciencias de la Comunicación en el ITESO. Durante 8 años trabajó en la Secretaría Ejecutiva, tanto del IFE como del INE, y fue responsable de la regulación de encuestas electorales desde la creación del INE hasta diciembre de 2018. María es socióloga por la UNAM, fue consejera del IFE y comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Actualmente es coordinadora del área de Derecho Electoral y Procesos Electorales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ambas se han especializado en temas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como en temas electorales. Bienvenidas María y Paula. Les reitero la emoción que me da de estar el día de hoy con ustedes platicando sobre este tema. Y a las personas que nos siguen por la plataforma de IntelliJuris, les recuerdo que pues, la forma de interactuar y de poder participar con nosotros y con las ponentes, pueden hacer uso del chat que está en la plataforma y poder formular las preguntas a las que iremos dando paso conforme se vayan formulando. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que sucedió con el proceso de selección para poner en contexto a la audiencia e ir planteando algunos puntos que fueron controversiales o que fueron criticados tanto por los militantes del partido político Morena como por la ciudadanía en general respecto a la intervención de las autoridades electorales en este proceso de designación. Como todos recordarán, las impugnaciones relacionadas con el proceso de renovación de la dirigencia nacional del partido iniciaron desde octubre del 2019 y fue hasta agosto de este año cuando la Sala Superior vinculó al INE para llevar a cabo la elección que el partido no había podido realizar durante todo un año. Esto a través de una encuesta abierta que se formularía a las personas que se autoadscribieran como militantes y simpatizantes de Morena. El INE, para atender este mandato que ordenó el tribunal, se apoyó en un grupo de expertos para poder organizar el proceso a partir de una encuesta y realizó un cronograma, emitió la convocatoria, emitió los lineamientos que regularían dicho proceso, validó los aspirantes que cumplieron con los requisitos en virtud del número de candidatos, realizó una primera encuesta de reconocimiento y luego realizó la consulta abierta en la cual, como todos sabemos, hubo un empate técnico entre los aspirantes al cargo a la presidencia del partido y por esta razón tuvo que realizar una tercera encuesta. El pasado viernes por fin parecería que concluyó este proceso con la designación de Mario Delgado como presidente del partido y de forma previa se había ya determinado que Citlali Hernández ocuparía la Secretaría General en atención al principio de paridad. Creo que ha habido muchos momentos que en este proceso de selección que se han criticado, que se han cuestionado, de los cuales pues va a valer la pena platicar el día de hoy. A partir de esto pues iré formulando algunas preguntas a nuestras invitadas y como ya les comenté, les recuerdo a los asistentes al foro que pueden también participar con las preguntas que ustedes tengan. Bueno, pues María, bienvenida. Contigo me gustaría iniciar. Un aspecto que fue muy criticado es que la Sala Superior haya ordenado al INE la organización de esta elección, pues por varias razones, ¿no? Una de ellas es por haber tenido esta intromisión en el proceso de selección en una cuestión interna del partido, porque se usó un método de encuesta para la elección de los cargos de dirigencia y además porque el instituto estaba en un contexto pues algo complicado con la organización de las elecciones tanto del estado de Hidalgo y Coahuila y obviamente el inicio del próximo proceso electoral federal en condiciones especiales que son justamente las que nos han traído en este contexto de contingencia y de emergencia sanitaria, ¿no?
Pero bueno, pues María, ¿tú qué piensas acerca de esta decisión que tomó el tribunal? Antes que nada, muchísimas gracias. Gracias a IntelliJuris por la invitación. De verdad, y no es algo dicho así nada más al aire. Me da muchísimo gusto compartir la mesa con Nadia y con Paula, dos colegas de trabajo que estuvimos juntas en en el IFE y fue la verdad un lindo tiempo haberlo compartido. A ver, yo creo que hay que empezar un poquito por el principio y reconocer que nos metimos en este problema o, dicho de otra manera, Morena se metió en este problema y metió al tribunal en este problema por una cuestión fundamental. Fueron incapaces de sentarse a la mesa y generar una negociación para lograr nombrar a su nueva presidencia. Me llama la atención poderosamente que el presidente de la República, siendo el de este partido, no haya intervenido para tratar de meter orden ante la incapacidad del partido del desorden. No sería extraño, yo creo que en cualquier país presidencialista sucede, que el presidente sea la figura, el referente moral y el referente ético que podía haber sentado a los actores y haber generado un acuerdo. Dicho esto, eh, eh, lo que vemos es una serie de impugnaciones en donde el tribunal se muestra imparcial, perdón, se muestra parcial, no cumple con su obligación de ser imparcial, de alguna manera busca darle gusto al presidente, porque el presidente muy al principio, como por ahí de agosto, dejó entrever que la encuesta sería un buen método porque así no se pelearían, cosa que le falló de palmo a palmo, porque evidentemente la encuesta ya nos dirá Paula lo que piensa al respecto, pero la encuesta no es un sistema de votación. La encuesta es una herramienta muy poderosa, muy valiosa para ver cuáles son las preferencias frente a una votación, pero no es una votación y no puede sustituir la votación. Si así fuera, a cualquier país nos saldría mucho más barato hacer encuestas en lugar de hacer elecciones. El tribunal no solo excede sus funciones jurisdiccionales, en donde tendría que haber revisado si están o no cumpliendo con la ley, sino que se mete hasta la cocina, permítanme decirlo de manera muy coloquial, se mete hasta la cocina de la vida interna del partido, ordena que sea encuesta, ordena que solo serán los principales puntos, los puestos, los que se van a determinar a través de una encuesta, y además le da órdenes a una institución eh, asumiéndose como si fuese su jefe jerárquico, que no lo es el tribunal. El tribunal no es jefe jerárquico del INE, aunque así lo consideren en algunas ocasiones, para hacer algo para lo que no tiene atribuciones. Ya no digamos si era un buen momento, si era, a mí me gustaría que revisáramos las más de 100 atribuciones que tiene el INE, donde dice que entre sus funciones o sus facultades puede hacer encuestas y mucho menos para determinar quién va a ser o para que a través de ella se determine quién va a ser el presidente. En este caso ya eran nada más dos hombres los que estaban compitiendo. Bueno, primero eran más, después se fue decantando como presidente del partido. Me parece que no fue una mala decisión, fue una serie de malas decisiones. Desde octubre, que fue la primera vez que se presenta el primer juicio de derechos ciudadanos y en donde claramente el tribunal rebasa sus atribuciones y una vez más, por tener esa característica que tiene constitucionalmente de ser la última palabra en materia electoral y porque nadie pueda revisar sus decisiones, hay un franco abuso de poder y lo que tendríamos que revisar ahora es si tenemos un tribunal democrático cuando en realidad tenemos un tribunal
autoritario porque no existe ningún control legal y constitucional a sus decisiones. Sí. Bueno, Paula, la duda como que siempre también que hubo respecto del, como dice María, ¿no? De que se haya decidido por parte del Tribunal Electoral que fuera el método de encuesta el que sirviera para hacer la elección de la dirigencia fue siempre cuestionada. Y bueno, parte de este cuestionamiento se dio también cuando empezó la pugna entre los diferentes candidatos a la presidencia de la dirigencia del partido. Algunos incluso lo cuestionaban como fraude, ¿no? Que había habido una serie de mecanismos o de cuestiones que podían causar el fraude al interior en este tipo de elección. ¿Tú qué consideras con la expertise y la especialidad que has tenido en el instituto respecto a la regulación de las encuestas? La encuesta es el método viable para la elección de algún cargo y en su caso es posible que este tipo de procedimientos realmente pudiera haber algún fraude más aún en los términos en que, pues en que el INE realizó esta encuesta y esta función. Gracias, Nadia. Buenas tardes. Buenas tardes a Nadia. Buenas tardes a María. Qué gusto me da compartir esta mesa con ustedes, igualmente por no solo pues ser colegas, compañeras de trabajo, sino pues mujeres a quienes admiro, a quienes estimo en lo profesional, en lo personal. Y bueno, por eso me siento muy agradecida. Gracias a IntelliJuris también por la invitación, por supuesto. Y bueno, me parece, Nadia, que tus preguntas atienden como dos cosas, ¿no? Lo primero es la pertinencia del empleo de las encuestas para un proceso electivo y lo otro tiene que ver más bien con qué hizo el INE ante pues la decisión o la sentencia del tribunal. Y quisiera separar estas dos cosas para no que no haya ninguna mala interpretación. Yo diría que independientemente del análisis que podamos hacer en esta y otras mesas sobre la pertinencia de emplear una encuesta para un proceso electivo, creo que hay que destacar que una vez más el INE se hizo cargo de manera ejemplar de una decisión desde mi punto de vista, y coincido totalmente con el de la doctora María Marván, pues de una decisión errada del Tribunal Electoral, ¿no? No solo por las razones y argumentos que nos acaba de exponer María, sino también por un conjunto de razones que tienen que ver quizá también con la naturaleza y función misma de las encuestas. Creo que esto debe destacarse en primer lugar porque pues nos confirma, la verdad, que en el INE tenemos una institución técnicamente sólida y políticamente independiente e imparcial, lo cual resulta al menos esperanzador, ¿no? Una luz en el contexto político oscuro por el cual atraviesa el país desde mi punto de vista. Yo quisiera entonces centrar al menos esta primera participación en explicar por qué las encuestas no son un instrumento idóneo, un mecanismo adecuado para un proceso electivo. Pero antes quisiera también aclarar lo siguiente: el hecho de que las encuestas no sean un instrumento adecuado para un procedimiento electivo de ninguna manera significa que el trabajo de las empresas encuestadoras sea o haya sido deficiente o poco riguroso, ¿no? Por el contrario, durante los procesos electorales las encuestas cumplen una función muy relevante, ya nos lo comentó María, ¿no? Pues al ofrecer una narrativa sobre la elección y sobre cómo se van moviendo las preferencias del voto a lo largo de un proceso electoral. Lo que quiero plantear, por lo tanto, no tiene que ver con la validez y utilidad de las encuestas per se, sino con la pertinencia de emplearlas para algo para lo que no fueron diseñadas. Es decir... Porque, perdón, Paula, porque incluso, bueno, está prevista las encuestas también como métodos para selección a veces, pero de las candidaturas, ¿no? De los partidos políticos. Esa es una herramienta que también se utiliza en la materia y al interior de los partidos políticos, ¿no? Entonces, creo que la aclaración que inclusive muchas veces ahí también genera conflictos, porque también ahí demuestran su limitación como herramienta para selección.
Pero bueno, ya interrumpimos a Paula. No, pero es muy pertinente. De hecho, sí, los estatutos de Morena prevén la realización de la elección de candidaturas a través de encuesta. Y de hecho, me parece que es como el argumento de la sentencia del tribunal para tomar una decisión pues tan impertinente desde mi punto de vista como esta, ¿no? Y yo empezaría como por una idea muy elemental, que es preguntarnos qué son las encuestas, para qué sirven, qué miden, cómo lo miden. Y como seguramente muchos de los aquí oyentes saben o conocen, pues las encuestas son instrumentos, son procedimientos basados en metodología científica para medir la opinión pública o en este caso la preferencia electoral de un grupo determinado de personas mediante la estimación estadística de tendencias electorales. Para hacer una encuesta, pues un proceso obviamente sofisticado, se requiere conocimiento, experiencia, etcétera, pero en términos como muy simples se obtiene una muestra representativa de la población cuya preferencia se pretende medir, se acude a la población, se le aplica un cuestionario, se procesan los datos y se estiman las tendencias. De manera que toda encuesta arroja como resultados tendencias sobre las preferencias. Esto quiere decir que en realidad es una inclinación hacia cierta opinión o preferencia, cuya opinión o cuya precisión, perdón, depende del nivel de confianza y del margen de error de la encuesta, del ejercicio. En este sentido, una votación es un ejercicio totalmente distinto. El resultado que se obtiene de una votación no es una tendencia estimada, es un dato preciso, que no está sujeto a interpretación ni estimación alguna, naturalmente después de que han sido validados los votos, ¿no? Y que además es un dato pues, que refleja genuinamente la voluntad ciudadana. De hecho, esta es la razón por la cual pudo ocurrir un empate técnico en la primera encuesta abierta que realizó el INE y que lo obligó a llevar a cabo un segundo ejercicio. Es decir, el empate ocurrió porque los resultados arrojados por una encuesta no pueden considerarse concluyentes si la distancia entre el primero y el segundo lugar no es significativa. Y significativa quiere decir en términos estadísticos que los límites máximos y mínimos de la preferencia obtenida no se crucen. Esa era otra pregunta que te iba yo a hacer. Lo del empate técnico. De por qué nació justo esa necesidad, ¿no? De tener que hacer una tercera encuesta. Una encuesta arroja como resultados de su medición la estimación, sí, de puntos porcentuales de la preferencia que tiene cada candidato. Así es como vemos la típica carrera de caballos que muestran las encuestas electorales, ¿no? En donde publican las preferencias en porcentaje que tiene cada candidato. Este dato, sin embargo, está sujeto a un nivel de confianza y a un margen de error. Y este margen de error, que no es solo conocido y declarado desde el diseño de la muestra, es controlado, es incluso medido, es el reconocimiento de la posibilidad de error de la muestra. Lo que nos arroja o lo que nos da como resultado, pues son datos que se presentan en intervalos de confianza. Ya hemos oído este término muchas veces ya explicado por el INE. Un intervalo de confianza, pues es un rango de valores, ¿no? Un rango de valores entre un máximo y un mínimo. Por ejemplo, si una estimación puntual de la preferencia de un candidato es del 55% y el margen de error es del 5%, entonces la preferencia real de ese candidato se encuentra entre el 50 y el 60%. Eso es lo que la estadística nos permite afirmar, pero de ninguna manera nos va a permitir afirmar con toda seguridad que fue del 55%. No sé si me explico. Es precisamente porque se trata de un procedimiento matemático estadístico que está sujeto a un margen de error. Y esto es lo que pasó, ¿no? De manera que aun cuando la estimación puntual de preferencia pueda ser mayor de un candidato sobre otro, como ocurrió con Porfirio Muñoz Ledo, si los límites máximos y mínimos de los intervalos de confianza se traslapan, pues entonces estadísticamente se considera un empate técnico, ¿no? Las encuestas, como se puede ver,
pues no son instrumentos idóneos para procesos selectivos, entre otras cosas por esto, porque arrojan resultados que no son concluyentes, son tendencias. Y ahí me gustaría a mí agregar, Nadia, si me permites, Paula, el manejo tan mañoso y malintencionado, porque Porfirio Muñoz Ledo es una persona sumamente brillante como para no saber la diferencia entre una elección y una encuesta, en la que salió a decir a la prensa que con un voto se gana. Tiene toda la razón, con un voto se gana. El problema es que no hubo una votación. El problema es que el tribunal dijo no hagan votación, hagan encuesta. Y esto demuestra dos cosas de las que hemos venido hablando. La primera, que no son un instrumento idóneo para elegir una autoridad, sea esta popular, sea de un club hípico, sea de un club de golf, sea la sociedad de padres de familia o sea un partido político. Mucho menos cuando nos encontramos en esto, porque en un año al interior del partido han sido capaces de tener un acuerdo. ¿Por qué podríamos pensar que el resultado de una encuesta iba a generar un acuerdo que no está generado, que nadie supo liderar, que quien debió de haber asumido la responsabilidad de liderarlo lo pudo haber hecho y que el tribunal se abroga atribuciones que no le correspondían, además, para agravar la situación, en contra de los propios precedentes? Porque recordemos que ya en alguna ocasión se le había pedido que interviniera para ver cómo se debía de elegir a la dirigencia de un partido, en aquel caso del PRD en 2018, y el tribunal dijo, yo no voy a indicar cuál va a ser el método de selección. No hay en la sentencia ninguna razón que nos diga qué justifica que ahora sí se hayan metido y en ese entonces no. Bueno, y también, bueno, yo quería justo ahora que estás tocando el tema de Morena, María, que, bueno, con independencia, ¿no?, de la crítica al Tribunal Electoral, también es cierto hacer como una valoración de en qué estatus estaba el partido político al momento en que se tomó la decisión, ¿no? Porque efectivamente, pues venía de todo un año de litigios, ellos mismos fueron los que acudieron a la instancia jurisdiccional porque no habían logrado tener acuerdos, no se había progresado en el método, en elegir el método por el cual iban a elegir a sus dirigentes, había una división de grupos internos. ¿Qué problemas tiene este tipo de partidos, ¿no? El partido político al interior, que no logra por lo menos organizar su elección al interior o tener los cuadros partidistas necesarios para poder llegar a los consensos internos, tomando en consideración esta situación? Bueno, pues sobre todo este contexto es que tuvo que intervenir o justificó el Tribunal Electoral la intervención en la elección del partido político. ¿Qué opinión tienes tú de lo que refleja este partido político al exterior, María? Porque creo que es relevante hacer un análisis de él, ya que pues es el partido, uno de los partidos más grandes en el país, ¿no? El partido que gobierna, y además pues estamos ya de cara a las próximas elecciones. Es un partido que en principio pues no logró el consenso para poder elegir a su dirigencia y ahora tiene que hacer justo la elección de candidatos y prepararse para lo que viene, ¿no? A ver, yo creo que hay varias, hay muchas aristas en la pregunta que me estás haciendo y quisiera ir una por una, por lo menos las que me parecen más importantes. Por eso, antes de empezar mi intervención, dije, estamos en este problema por la incapacidad de sentarse a la mesa a generar un acuerdo. Es muy significativo que el partido del presidente no haya tenido una figura suficientemente fuerte como para sentar a los candidatos y a los aspirantes a dirigir al partido
para meter orden, ni el presidente ni ninguna otra figura del partido. Finalmente es un partido muy nuevo, es un partido que asimismo se llaman movimientos, que hereda de su ancestro, porque querramos reconocerlo o no, su progenitor es el Partido de la Revolución Democrática, vienen del PRD fundamental, pero no exclusivamente, hereda dos cuestiones que son igualmente perversas. Por un lado, la existencia de las tribus, acá no se llaman tribus, pero finalmente es un partido muy seccionado con grupos que no se saben sentar a la mesa, que se disputan entre sí el poder y que no tienen mecanismos democráticos para encontrar arreglos. Finalmente, por eso se sale López Obrador con todos los que lo siguieron del PRD. Y por otro lado, el pecado original que los persigue de haber sido y seguir siendo incapaces de admitir la derrota. Si algo ha marcado a estos militantes hoy agrupados en Morena, ha sido su incapacidad de admitir la derrota. Entonces, sí es muy preocupante. Por si esto fuera poco, tenemos otro pecado original que no es imputable a Morena o al PRD, sino más bien al tribunal y no necesariamente a esta composición, sino prácticamente desde el principio, que es la distorsión que se ha hecho del juicio de derechos ciudadanos. El juicio de derechos ciudadanos nació para proteger a los ciudadanos cuando había un abuso de poder de la autoridad y eso impedía el voto. El ejemplo más claro, más sencillo y menos complicado de entender es si a mí me sacaban del padrón electoral sin ninguna razón, yo tenía mi credencial y no aparecía en la lista nominal, yo podía ir a un juicio de derechos ciudadanos para reclamar mi derecho y ser incluido en la lista y tener derecho a votar. Desde muy al principio de la invención del juicio de derechos ciudadanos, que sin lugar a dudas fue un avance democrático en nuestro país, los propios militantes de los partidos, y aquí sí en plural y no hay partido que se escape, lo utilizaron para ventilar sus diferencias internas y para que la autoridad jurisdiccional les resolviera lo que ellos eran incapaces de resolver. Y aquí tenemos una paradoja, porque fueron los militantes de Morena los que llamaron al tribunal a meterse a la vida interna del partido. Y son los militantes de Morena los que se enojan con la decisión del tribunal. Insisto, a mí no me gusta la decisión. Creo que la decisión excedió sus facultades y obligó al INE a exceder sus facultades, lo cual es todavía más dramático, ¿sí? Pero esta tergiversación del juicio de derechos ciudadanos, los propios partidos deberían de darse cuenta que es indispensable acotarla y recortarle la posibilidad al tribunal de meterse en decisiones internas de los partidos en estas y en muchas otras circunstancias. Sí, de hecho en los foros, bueno, de los que yo había por ahí escuchado, ¿no? Siempre hubo como una opinión dividida entre los militantes del propio partido político. Hubo quienes opinaban que había sido muy adecuada la intervención del tribunal y muy a tiempo, ¿no? Quien creía que le iba a favorecer. Exacto, y pues la misma atendiendo a sus propias divisiones internas. Paula, bueno, hace un ratito ya te interrumpimos, creo, pero justamente el otro bloque que nos quedábamos pendiente de platicar creo que es importante esto que señalaban tú y María, ¿no? De distinguir entre lo que es la realización de las elecciones internas del partido, que las cuales pues hay un apoyo por parte del instituto para realizarlas, como fue en el caso del PRD, y la diferencia entre este proceso que era la realización de una encuesta, ¿no? ¿Tú nos podrías platicar cuál es tu valoración en general del trabajo que hizo el instituto y si efectivamente el instituto tenía facultades o no como para realizar el encargo que le realizaron, que le encomendó la sala superior?
Sí, gracias, Nadia. Yo no me atrevería a decir que el INE haya excedido sus facultades, porque No, el finalmente... tribunal. No, yo sé que el tribunal sí, pero dijiste que obligó al INE a hacerlo también. Yo creo que el INE, pues lo que hizo fue acatar una decisión de la autoridad competente, ¿no? Por razones que yo, la verdad, no me termino de convencer, que además son bastante pocas o son bastante débiles, al menos las que aparecen en la sentencia, pero el INE acató ejemplarmente, aun cuando no es una institución que tenga entre sus facultades la de realizar encuestas electorales, y aún cuando ya había iniciado el proceso electoral federal, y aún con 2 elecciones locales en puerta, las que se realizaron apenas hace 2 semanas, ¿no? El INE, al no ser una institución especializada en la realización de encuestas, pues lo que hizo fue lo que pues cualquier institución seria, profesional, imparcial haría, que es acudir a los expertos en materia de realización de encuestas, ¿no? E hizo, digamos, llevó a cabo un procedimiento que supuso desde la emisión de diversa normatividad, lineamientos rectores para todo el procedimiento, integró un comité de expertos encabezado por 2 matemáticos de reconocido prestigio, que además habían sido miembros del Comité Técnico del Conteo Rápido en previas elecciones del INE. Este comité técnico también estaba integrado por, digamos, los titulares de las casas encuestadoras que realizaron los ejercicios, emitió la convocatoria, hizo el registro de candidatos y consideremos que además todo esto en unas circunstancias pues medianamente adversas, con un partido que no tiene padrón o que tiene un padrón pero que nadie reconoce, ¿no? Ni siquiera el oficial, el del INE. El que sí está verificado, ese tampoco fue bueno. No fue bueno para el partido, no fue bueno para el tribunal. De manera que el INE, ante estas circunstancias, pues, ¿qué hizo? Ordenó la realización primero de una encuesta de reconocimiento, es decir, para ver, pues, allá afuera quiénes se ubicaban, porque recordemos que estas encuestas, ninguna de ellas se hizo entre militantes, se hizo, pues, entre la ciudadanía en lo general. Y ya no hablamos de todos los problemas que podría traer una encuesta, como el solo hecho de que en una encuesta, a diferencia de una elección, el encuestador acude a ti, no al revés. De por sí, este solo elemento de suyo ya puede alterar, digamos, de maneras que no sabemos la representación, la voluntad ciudadana, ¿no? O la voluntad para ir a votar. Y yo diría que con el auxilio de los expertos y con una gran experiencia procedimental que tiene el INE, pues para amarrar cualquier posible suceso, ¿no? En estos lineamientos, recordemos, estaba normada la posibilidad o prevista la posibilidad de un empate, de un traslape de preferencias, es decir, todo estaba previsto, pero además todos conocían esta información. El partido estuvo enterado desde el minuto 1 hasta el pasado sábado que se dio el resultado de la última encuesta, cómo ocurrió absolutamente todo. Los candidatos estuvieron enterados, pero no solo estuvieron enterados, firmaron la aceptación al procedimiento. Los científicos emplearon metodología altamente sofisticada. Se apegaron a los criterios científicos reconocidos a nivel nacional e internacional en la realización de encuestas electorales y además se realizaron 3 encuestas por cada ejercicio espejo para corroborarse. Es decir, no podía hacerse más de lo que se hizo. De manera que inconformarse con un proceso de este nivel de sofisticación procedimental y técnica, ¿no? Transparente, vigilado, verificable y aceptado además por todos los contendientes, como ocurre siempre con una elección organizada por el INE, pues pareciera más bien que es una
no quiero decir un berrinche, pero vamos a decir una mala costumbre de los derrotados en México en esta y otras elecciones, como ya nos lo ha dicho María, ¿no? Que buscan ganar por la vía de la impugnación lo que no obtuvieron por la vía de los votos. Y tristemente esto, lejos de fortalecer nuestro sistema electoral, lo agota, lo debilita ante la opinión pública, ¿no? Porque lo que parece es que es un montón de tranza. A cada paso parece que hay una violación, ¿no? Sí. Y al final, el acumulado de violaciones, pues sí, parece que hubo fraude, pero no hay nada más lejano que eso. Sí. A ver, yo quisiera aclarar una cosa porque sí me preocupa de lo que dije. Yo creo que la actuación del INE, coincido con Paula, fue impecable. Frente a una orden que le dieron de algo que no, y yo insisto, no tiene facultades para ello, finalmente quien lo habilitó para hacerlo fue el tribunal al darle la orden, ¿sí? Lo hizo de la mejor manera posible y con toda la precaución de lograr llegar a un resultado confiable. Lo que nos estás diciendo, Paula, me parece fundamental. O presentaron la metodología y quienes estaban participando la firmaron aceptándola. Ya ese solo hecho debería de haber sido suficiente para que no se aceptara una impugnación más. Así es. Ese solo hecho debió de haber sido suficiente, ¿sí? Entonces, mi crítica no es al INE, tampoco a los encuestadores, tampoco al comité técnico, pero al INE le mandaron a hacer algo que no es su expertise. Los mismos consejeros lo dijeron. Nosotros sabemos poner casillas, recoger votos, contar votos y dar resultados. No sabemos, mira que el INE es grande, las tres trabajamos en el IFE. Hasta donde yo me quedé, no hay un equipo de encuestadores que trabaje dentro del INE y que su trabajo sea una vez al año, una vez cada elección, salir a hacer una encuesta para que les digan si el INE hizo bien o mal su trabajo o cualquier otra pregunta que se nos pudiera ocurrir, ¿sí? A eso es a lo que me refiero con que el INE fue obligado a hacer algo que no estaba en sus facultades. Me queda claro que jurídicamente están cubiertos porque lo que estaban haciendo era acatar una orden del tribunal que se asume como si fuera su superior jerárquico cuando no es su superior jerárquico. Y no entiende que el nivel de jerarquía autoritaria que tiene el INE es el mismo que él tiene. Y eso lo obligaría a tratarlo con una deferencia que esta composición del tribunal no ha demostrado. Sí, bueno. Sí, con la, digamos, la determinación de ordenar al INE realizar una encuesta, pues vaya, parece que desconoce totalmente qué hace una cosa y qué hace otra, ¿no? Es decir, pues... ¿Por qué encuesta y no tómbola? Exacto, Sí, ¿por qué no sorteo? Ya López Obrador ha dicho que una buena manera de asignar candidaturas es a través del sorteo. Es más, él cree que es la más democrática que puede existir. ¿Por qué no hicieron una tómbola? Exacto. Hubiera salido más barato, eso sin lugar a dudas. Pero ninguno de estos mecanismos pues atiende, digamos, a los principios fundamentales democráticos de los que supone una votación. Pensemos en la universalidad, pensemos en la secrecía del voto, es decir, pensemos en cualquiera de los elementos que garantizan, digamos, la voluntad ciudadana, que no van a poder replicarse, ni tienen por qué hacerlo en una encuesta, que es, insisto, un instrumento para otra cosa. Entonces, a mí, lo que a mí me parece más preocupante, más lamentable, es ver una vez más esta situación en donde ponen a la autoridad electoral administrativa a ocuparse de tareas pseudo o semi imposibles, o bien que no son sus facultades, o bien que parecen pues realmente misiones imposibles, etcétera,
Pero en un contexto político muy complejo, pensemos que este es el partido, pues, del gobierno, ¿no? En un proceso, y estamos en un proceso electoral federal en curso. Esto no tiene nada más que ver con el estrés al que se somete a la institución, que eso, pues, eso nadie lo va a defender, porque el INE está para trabajar y eso es lo que uno espera que haga, ¿no? Pero es el estrés, es el estrés o la complejidad política en la que coloca la autoridad electoral en un momento como este, ¿no? Y ver nuevamente a una institución cuestionada, ¿no? A un candidato derrotado llamando o alegando fraude, cuando ese candidato en específico sabe perfectamente cómo es el sistema electoral mexicano y sabe que, pues, el fraude, al menos como ellos lo llaman o lo imaginan, ya no es posible, ya no es materialmente posible. No, y más con todos y en una encuesta, pues, mucho menos, ¿no? Sí, lo que iba a decir es que justo cuando los diferentes participantes del proceso argumentaban el fraude, ¿no?, en la institución, en realidad nunca dijeron un argumento de peso como para poder cuestionar todos estos candados de los que nos habla Paula, ¿no?, que presentó el instituto. Uno que a mí, por ejemplo, me maravilló es el tema de la transparencia, porque todo estaba accesible en la página de internet del INE, ¿no? Los documentos de trabajo de las encuestadoras, los resultados paso a paso y los lineamientos que regían cada uno de los puntos. O sea, creo que esto es importante resaltarlo, porque pues básicamente un proceso así de transparente y obviamente, como decía Paula, basado con expertos y con encuestadoras de las más renombradas del país, pues nos da ese tema de certeza y de transparencia que tenía que haber habido en un proceso como este, ¿no? Pero es sí, que ahí María. es donde tenemos que ver la impertinencia de la misma orden del tribunal. Más allá de que la encuesta, y eso ya ha quedado claro y supongo que a quienes nos escuchan también, más allá de la impertinencia de la encuesta como un método de elección y no para medir las tendencias o las preferencias, el problema de origen es que no había acuerdo político. Así es. ¿Cómo podemos suponer que una encuesta iba a generar el acuerdo político que han sido incapaces de generar entre ellos en un año? O sea, no solo era imposible porque se estaba usando una herramienta equivocada para un proceso para el que no fue diseñado. No importa qué herramienta tenga yo, si yo tengo un cohete para ir a la luna y lo quiero usar como submarino, les juro que no va a servir. Les juro que no va a servir. Y la culpa no va a ser de la NASA, ¿eh? La culpa va a ser de a quien se le ocurrió que tenía más o menos la misma forma y lo podía yo usar de submarino, ¿sí? Pero si además el problema de origen era el desacuerdo, el tribunal no solo no favoreció el acuerdo, sino que tomó decisiones que hicieron mucho más difícil que se sentaran las partes a llegar a un acuerdo. Y los propios dirigentes del partido, los candidatos y las figuras representativas se lavaron las manos porque es muy fácil echarle la culpa al otro de su desacuerdo o de su fracaso. Y tristemente la víctima, una vez más, fue el INE y la democracia mexicana, porque cada vez que se habla mal del INE, se debilita el apego a la democracia, cuando de verdad el INE hizo lo que le ordenaron hacer de la mejor manera posible. Okay. Bueno, quiero dar participación a las personas que nos están siguiendo en la plataforma y nos están formulando algunas preguntas. Nos preguntan si los partidos políticos son instituciones que garantizan la vida democrática. ¿Cómo es posible que no tengan métodos democráticos para seleccionar a su dirigencia?
Y otra pregunta que creo que también está muy interesante, porque ahorita comentaba Paula de los costos, es explicarles con qué recursos se pagó la encuesta, ¿no? Creo que fue de hecho uno de los temas muy también polémicos dentro del ir y venir de las resoluciones del Tribunal Electoral, que hubo algunas impugnaciones respecto a que también se hiciera un proceso de fiscalización respecto a los recursos que se estaban gastando, no solamente para la organización de la encuesta, ¿no? Sino para el tema de la propaganda que se estaba realizando, que en principio no tenía que realizarse, ¿no? Que no estaba contemplada supuestamente la realización de publicidad o de propaganda por parte de los participantes en la encuesta, pero que en la realidad sí se dio, ¿no? Vimos por ahí varias denuncias e incluso físicamente varios espectaculares apoyando a uno u otro contendiente. ¿Quieren alguna de las dos contestar alguna de estas dos preguntas? Yo contesto la primera. A ver, yo creo que el problema es mucho más dramático. No es que tengamos partidos políticos que no tienen métodos democráticos. Tenemos partidos políticos que no tienen demócratas. Y esto es mucho más grave. Si nosotros hacemos una comparación internacional asumiendo partidos viejos, nuevos, latinoamericanos, europeos, etcétera, no todos los partidos políticos tienen métodos democráticos de selección de candidatos, pero sí tenemos un muy buen número de partidos que asumen como válidos los procesos que se dan y los respetan. Y ahí es donde digo que el problema más grave, más que no tener métodos democráticos, es no tener demócratas. No supieron darse unas reglas que todos aceptaran. Las reglas que les dio el tribunal tampoco las aceptaron. Firmaron un acuerdo frente al INE y después tampoco les gustó. Entonces, el drama está en tener un partido político que no tiene demócratas y que tiene gente deshonesta que hace del discurso del fraude un fraude. Yo coincido totalmente con María, esa es exactamente mi opinión. Quizá diría adicionalmente que los partidos sí tienen libertad para definir sus procesos de selección interna. Ellos sí tienen la libertad para definir esos procedimientos. El INE es responsable de aprobar esos procedimientos y de asegurarse que sean democráticos. Y ahí hay, digamos, varias cuestiones, ¿no? Está el tema de los procesos para elegir a candidatos y está el tema de los procesos para elegir a dirigencia interna o a distintos dirigentes internos, que son también cosas bien distintas, ¿no? No es lo mismo elegir a un candidato que elegir a una autoridad, nuevamente, ¿no? Entonces, esto en México es así. Y respecto del costo de estos ejercicios y del monto total de la elección interna, vamos a decirlo así, corrió a cargo del partido, así lo instruyó el propio tribunal. Así ocurre siempre que el INE tiene que realizar la elección de dirigencias de algún partido. Ya ocurrió así cuando lo hizo con la elección del PRD hace unos años atrás. Y en esta ocasión no fue diferente. La sentencia le ordenaba al INE disminuir de sus prerrogativas el costo que supusiera pues todos estos trabajos que se realizaron de las prerrogativas del propio partido. Sí, exacto. Sí, aquí también tenemos otro comentario en la plataforma de que los ciudadanos no debemos pagar la antidemocracia de los partidos que no saben organizarse y tener unidad. Son partidos que van al fracaso, nos comentan por aquí, pero bueno, cuando menos en ese aspecto, como dice Paula, fueron recursos del propio partido político los que se utilizaron y no de los recursos que tiene destinados el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y bueno, ya estamos pues cerca de concluir, ¿no? Yo quería retomar un poco la idea que le había comentado hace un momento, con María y también escuchar la opinión de Paula. O sea,
En teoría, bueno, bien o mal, pues ya se terminó el proceso de selección, ¿no? Del instituto, por parte del Instituto Nacional Electoral. Nos comentaba María hace un ratito que creo que ya hoy incluso se validó la elección ya por el Tribunal Electoral. Yo creo que de alguna manera, bueno, viéndole la parte positiva a todo este proceso, es ¿qué se tendría que esperar ahora, ¿no? Del partido político Morena, con miras hacia los próximos procesos electorales? Ya tiene pues designada la dirigencia, tiene enfrente las próximas elecciones y, como bien decían, pues es el partido en el gobierno. O sea, que como una especie de lista de buenas intenciones, ¿no? ¿Qué esperaríamos nosotros de un partido así? Gracias. A ver, yo creo que hoy se tienen que sentar a hacer lo que no quisieron hacer ayer ni hace un año, y es sentarse a poner de acuerdo. Ya hay una cabeza, Mario Delgado tendrá la responsabilidad de generar acuerdos, de sentar a todas las fracciones a la mesa. Él decidirá si su encargo lo va a hacer con cierta benevolencia con las otras corrientes, con los otros militantes, con un reparto más o menos justo para seleccionar candidaturas o no, pero hoy hay un responsable de que haya acuerdos. Y a mí me gustaría también imaginarme cómo quiero ver a un tribunal electoral en el proceso electoral que entra. A mí me gustaría ver un tribunal electoral más autocontenido, que tuviera mucha más decisión para aceptar los JDCs con, no digo rechazar a todos, porque sería sería una opinión muy tonta decir que debe rechazar a todos, pero aceptarlos con lupa para darse cuenta cuando lo están utilizando para resolver problemas que deberían de resolver adentro los partidos, y decirles, señores, su obligación como partido es resolver sus problemas y no es la obligación de la autoridad jurisdiccional resolverles los problemas en los que no se ponen de acuerdo, porque lo que vemos es que proponen soluciones, pero estas no son aceptadas. Sí, Paula, ¿quieres agregar algo? Sí, ¿qué esperar del partido? Vaya, es una pregunta difícil. Yo esperaría de Morena lo que espero de cualquier otro partido, es decir, que se ciñan a las reglas del juego, refiriéndome al proceso electoral, obviamente, ¿no? Y ceñirse a las reglas del juego, por supuesto, no supone claudicar a la idea de quejarse, observar, vigilar, señalar. Todo esto, el sistema electoral mexicano lo posibilita, desde mi punto de vista, hasta en exceso. Pero una vez transitado todo el proceso, una vez que se han agotado los múltiples litigios que transcurren a lo largo del proceso, yo esperaría tener pues un resultado electoral reconocido por todos. Y lo esperaría sobre todo porque tengo confianza casi ciega, digo casi, pero casi ciega en, digamos, la preparación, las capacidades técnicas del Instituto Nacional Electoral y sobre todo el rol que ha jugado y que sigue jugando como árbitro imparcial de nuestras elecciones. Sí, gracias. Aquí de las preguntas del panel dicen, ¿consideran las panelistas que este deseado proceso ha finalizado convenientemente? Ha finalizado con la desorganización que tiene tanto el partido como el Ejecutivo Federal como líder espiritual del partido. Bueno, pues creo que de alguna manera, ¿no? Lo comentaron ya, ¿no? Que bueno, técnicamente se arregló el problema, ¿no? Porque ya hay un dirigente, tanto presidente como la secretaria general,
pero comentaba María, pues esto de fondo en realidad no resuelve las problemáticas que tenía el partido político, que es la falta de acuerdos, ¿no? No sé si María, Paula quieran agregar algo más a la plática, hacer alguna otra, dar algún otro aspecto relevante que hayan considerado sobre este proceso. A ver, yo creo que tenemos acuerdos fundamentales y es, la encuesta no es un buen método de selección. El tribunal no tomó una buena decisión. El problema de fondo es que no había acuerdo en el partido. Hoy hay un responsable en el partido que tiene que asumir su obligación de generar acuerdos hacia futuro, y parte de la obligación de ser demócrata es reconocer las reglas al principio del juego, pero también al final, con independencia del resultado. Si las reglas son bien implementadas, y creo que tenemos suficiente evidencia empírica para ver que en México se aplican bien las reglas, si las reglas son bien implementadas y el resultado no me favorece, eso no quiere decir que esté mal la democracia, simplemente quiere decir que no logré convencer a suficientes ciudadanos y ciudadanas para obtener el triunfo. Creo que esa madurez democrática, esa evolución de demócratas dentro de los partidos políticos, y aquí hablo en plural y incluyo a todos, a los nuevos, a los que tienen más de 50 años, a todos. Lo que necesitamos son demócratas en los partidos que estén comprometidos con la democracia para actuar democráticamente y respetar los resultados, no importa cuáles sean estos. Bien, yo igualmente, creo que no queda mucho más que decir, quizá solamente pues un mensaje en el sentido de que estamos en un momento bien complicado en el país, me parece, un momento pues muy decisorio para lo que va a ser México en próximos meses y quizá próximos años. Creo que es muy importante que la sociedad esté pendiente del proceso electoral, esté pendiente de las reglas, lo sigan con puntualidad y pues no se dejen engañar con facilidad. Creo que eso es parte también del truco. Bueno, pues María, Paula, yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy en esta plática. Agradezco también a las personas que estuvieron conectadas a la plataforma y a los que participaron haciendo algunas preguntas. Fue un gusto, de verdad, les reitero, haber coincidido con ustedes, aunque sea de manera virtual. Las estimo muchísimo y bueno, aunque sea un abrazo virtual, les mando desde aquí. Les agradezco a todas y a todos su presencia, su atención, y pues seguimos en los próximos foros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.